Bueno, hermanos, muy buenas noches. Honestamente, ahora yo estaba hablando allá con los que estaban en sonido y yo les decía, no sé si la prédica va a durar 20 minutos o si va a durar una hora, dependiendo de si me pongo muy nervioso o no. Entonces, prepárese para cualquier cosa ahorita, honestamente. Pero no, hermanos, es una bendición, es un privilegio, más que todo, el poder estar en esta noche, aquí, poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. La Navidad es Cristo. Esta famosa frase ha estado en el último tiempo en las bocas de los cristianos. La Navidad es Cristo. Pero lo decimos nada más porque vemos la historia en el Nuevo Testamento o porque de verdad estamos viendo al Cristo de toda la Biblia que decimos que es el motivo de esa Navidad. ¿Por cuál de las dos, por cuál de los dos motivos decimos eso? La Navidad es Cristo. Cuando hablamos de la Navidad, solemos enfocarnos solamente en lo que es el Nuevo Testamento. Tal vez no vemos la palabra en la Biblia como tal Navidad. Usted la busca y no está ahí en la Biblia esa palabra como tal. Pero lo que es el centro de la Navidad para nosotros, que es Cristo como tal, que es Jesús, sí está en la palabra. No, la celebración que nosotros tenemos en nuestro día a día no se encuentra en la Biblia como tal, pero en la esencia, lo que nosotros utilizamos como la base de la Navidad sí se encuentra ahí. Y eso es lo que a mí me gustaría que viéramos el día de hoy. No solamente a Cristo en la Navidad, porque en muchos lugares, en muchos hogares es Navidad. Entonces la gente se sienta y lee la historia en Lucas y solo se enfocan en el Evangelio de Lucas. O hay gente que dice, es Navidad y leen los 4 evangelios, nada más. Pero recordemos algo, hermanos. Cristo es el centro de la Biblia. La Biblia narra y cuenta toda la historia de Cristo como tal. Y no podemos enfocarnos en la Navidad, que es Cristo, si no leemos primero quienes anunciaron a ese Salvador que vino a nacer. Reconocemos que Cristo es el Rey, ¿cierto? Que es el Rey de reyes y Señor de señores, el que tiene autoridad sobre toda la creación, pero muchas veces olvidamos leer sobre Él como tal. Ahorita yo quiero que usted me acompañe a 2 citas en específico. Busquen ahí en sus Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Vamos a leer primeramente. En Apocalipsis 17, 14 dice la palabra de Dios: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y el otro pasaje que me gustaría que me acompañaran a leer está ahí mismo en Apocalipsis, pero un par de capítulos más adelante. Apocalipsis 19, versículo 16. Dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Como rey, gobierna en una monarquía celestial, donde figuran Dios y Jesús. Nada más. En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel tenía un solo Dios, que así es como debería ser, pero al inicio tenían un rey, antes de tener a una persona física. Ellos tenían como rey a Dios. Dios se les hablaba a través de los profetas, a través de los sacerdotes, y ellos obedecían y cumplían lo que este rey les quería decir. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Son las únicas 2 personas dentro de este gobierno, esta monarquía, se podría decir, que figuran como reyes. Ahora bien, en el Antiguo Testamento Jesús se nos menciona también como príncipe. Y lo vemos en uno de los profetas más famosos que leemos en Navidad, Isaías. Isaías nos menciona que Jesús es príncipe. Y ahorita más adelante lo vamos a leer. Bueno, aprovechemos y lo leemos de una vez. Isaías capítulo 9.
Vamos ahí rápidamente. Isaías capítulo 9. Dice la palabra de Dios en el libro de este profeta. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Un día de estos estaba viendo videos y me salió algo muy curioso que nunca había detallado. En las monarquías más actuales, por decirlo así, figura una persona. Sabemos que existen, en una monarquía sabemos que existe el rey, la reina, los príncipes, y hay otras personas que figuran, pero hay uno que solemos dejar de lado, que solemos, inclusive ni siquiera sabemos que existe dentro de todo este sistema. Y a esta persona se le llama de distintas formas, dependiendo de la cultura y el lugar donde esté esta monarquía. Es una persona que anuncia cuando nace un príncipe, da los mensajes más importantes que un rey tiene para su pueblo, describe a ese príncipe que va a nacer, dice cosas específicas de este nuevo miembro de la familia real, y dependiendo del lugar, así se llama. Investigando y buscando, encontré algunos nombres que se le dan, y se le dicen heraldos reales, portavoz oficial de la corte, maestro de ceremonias o pregonero real, oficial de prensa de la casa real. Pero yo quiero que nos centremos en un nombre y que lo tengamos en mente: heraldos reales. Y así se titula este mensaje, el mensaje de esta noche: los heraldos reales, aquellos que anuncian la venida y el nacimiento del príncipe en ese gobierno. Pero antes de continuar, me gustaría que me acompañen en una palabra de oración para poner este mensaje y lo que resta de esta noche y este día en las manos del Señor. Oremos. Dios Padre Celestial, en esta noche, oh Señor, venimos delante de tu presencia, oh Dios, primeramente con acción de gracias, porque nos has dado, oh Dios, la salud, el bienestar, oh Dios Padre, para poder venir a tu casa en este momento y alabarte. Te pedimos, oh Dios, que en esta noche nos hables, oh Dios, y nos ayudes a entender, oh Dios, realmente cuál es el significado de la Navidad, oh Dios. ¿Quién es tu Hijo, Señor? Y que no solamente lo podemos ver en el Nuevo Testamento, Señor, sino que desde antes ya se venía anunciando a aquel Salvador que vendría y cargaría sobre él el pecado de cada uno de nosotros, oh Dios. Te queremos pedir esto, Dios Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Heraldos reales. Algo muy curioso que comencé a ver cuando comencé a investigar y a buscar sobre estas personas es que, como dije anteriormente, ellos anunciaban el mensaje que el rey tenía para su pueblo. Y son personas que no se pagan con un sistema de sonido, no se pagan con un megáfono a decir a la gente, sino que ellos llegan a una plaza abierta en el centro del pueblo y ellos se paran y empiezan a gritar todos los mensajes. Ellos dicen: el rey decreta esto, esto y esto. Y cuando van a nacer un nuevo miembro de la familia real, ellos se ponen en el centro de la plaza y ellos gritan: viene un príncipe, va a nacer un hijo del rey y la reina. Y ellos dicen si es varón, si es hembra, y si es el mayor, si es el primer hijo, ellos dicen lo más seguro va a ser el futuro rey de esta nación. Y algo muy curioso que podemos ver en la Biblia es que los profetas, si usted se pone a analizarlo, tenían una labor muy similar a estos heraldos reales. Ellos llegaban donde estaba el pueblo y ellos decían: Jehová ha hablado, y anunciaban el mensaje de Dios. Ellos llegaban y decían: Jehová vuestro Dios dice, y ellos anunciaban. No solamente hay algo que solemos tener en mente y es un poco erróneo y a la vez no. Decimos profetas, es que decían cosas del futuro nada más. No, el profeta sí, parte de su mensaje era anunciar cosas venideras, pero ellos también
anunciaban sobre cosas que iban a pasar en el momento, sobre castigos que iban a tener ahí, e inclusive sobre misericordia que Dios había tenido hacia el pueblo en muchas ocasiones. Pero estos heraldos del Antiguo Testamento, ellos anunciaron durante muchos libros, anunciaron al Salvador, anunciaron a aquel príncipe que iba a venir. Y eso es lo que a mí me gustaría que viéramos en esta noche. Podemos verlo con dos ejemplos que me gustaría que me acompañen a buscar en sus Biblias. El primero ya lo leímos, que está en Isaías capítulo 9, versículo 6, que es el que acabamos de ver, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero el otro texto que me gustaría que me acompañen a leer está en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 6 está este otro pasaje. Algo que honestamente yo tengo varios años de estar en el compañerismo, de estar leyendo la Biblia, pero hay cosas que uno tal vez pasa por alto o no le presta tanta atención. Y entre eso, olvidamos que las profecías sobre el Mesías no están únicamente en el libro de Isaías, sino que otros profetas, otras personas hablaron del Mesías. Y en Zacarías capítulo 6, versículo 13, podemos ver una referencia a esto de igual manera. Zacarías 6, versículo 13, dice: Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Hay algo curioso de este pasaje, algo que a mí me encantó. En este pasaje, en la parte final del versículo dice: y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, usted lee la historia de los reyes, usted ve que sí, hay reyes que escuchaban a los profetas, reyes que consultaban a los profetas de qué iba a pasar en esta batalla, qué tenían que hacer en esto, qué tenían que hacer en lo otro. Pero usted en ningún momento lee que un sacerdote se haya sentado a la par de un rey. Nunca usted va a encontrar a un sacerdote sentado a la par del rey, porque ese no era el lugar de un sacerdote. Pero curiosamente en este pasaje no habla directamente que el sacerdote va a estar sentado a la par del rey, sino que habla de que el rey va a estar sentado en su trono y ese mismo rey va a ejercer como sacerdote. Eso es lo que quiere decir este pasaje realmente. Y si usted busca en toda la Biblia, la única persona que se nos dice que va a ser rey, profeta, sacerdote, es Jesús. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento cuando se nos dice en Hebreos que ya no ocupamos un sumo sacerdote porque Jesús es el sumo sacerdote. Que ya no ocupamos rey porque Jesús es el rey prometido desde el Antiguo Testamento. Que Jesús es el último de los profetas, se dice también. Y vemos eso en este versículo. Se nos dice: y aquel que vendrá será rey y el sacerdote se sentará a la par. Que realmente será rey y será sacerdote al mismo tiempo. Va a mandar lo que el pueblo tiene que hacer y va a anunciar lo que Dios quiere de ese pueblo también. Y la única persona capaz de lograr esto en toda la Biblia es Jesús. Es el único que puede hacer esto. No hay absolutamente otra persona en toda la historia de la humanidad que lo haya hecho ni que lo vaya a hacer realmente. Ahorita en este momento, a mí me gustaría que ustedes me ayuden con una cosa. Yo les voy a dar más o menos unos 5 minutos para que ustedes puedan buscar ahí en las mesas, sin usar tecnología, eso dice tablets, iPads, teléfonos y otra cosa que usted tenga para buscar, no se vale, solo Biblias en físico, buscar pasajes en el Antiguo Testamento que se refieran al nacimiento del Mesías. Ok, entonces 5 minutos más o menos para que ustedes puedan buscar estos pasajes.
¿Está bien? No sé si producción me ayuda ahí con un poquito de música, tal vez para que no se sienta tan apagado esto. Versículos que hablen del Mesías en el Antiguo Testamento únicamente. Puede ser cualquier versículo, no solamente que el Mesías o las referencias en el libro de Isaías o así que hablan del nacimiento como tal. Cualquier versículo del Antiguo Testamento que hable del Mesías o que va a venir un Salvador en un futuro. Dos minutos, un par de minutos más y no sé si los de sonido me pueden ayudar tal vez con un micrófono para escuchar los versículos que tienen los hermanos. Los santos siempre cantarán, si siempre vamos a cantar, día y noche, lo que respira de cantar, y lo creado al Rey de Reyes alabará. Día y noche, lo que respira de cantar, que lo creado al Rey de Reyes alabe al cantar. Antes de la creación del mar y la expansión, antes de las estrellas, el viento y mar, en todo tu obrar, al tus promesas dar. Listo, vamos a ver. ¿Qué mesa quiere empezar? Dándonos más o menos dos versículos que hayan encontrado. Vamos a ver, ¿qué mesa quieren empezar? Si no escojo una mesa. Bueno, esta mesa y después acá donde haga un...
Ok, si gusta leer ese de Malaquías para. Ok, excelente. Otro versículo que tengan. Ok, ok. Perfecto. Vamos a ver acá en la mesa de Aarón. Otros dos versículos que tengan aparte de esos. Cuando llegue el fin, al poder verte ahí, cuando en tus brazos ya podamos estar, todo restaurarás, lágrimas secarás, tu luz de redención vencerá el mal. Tú nunca Ok, perfecto. Otro versículo, eso eran los dos. Ah, bueno, otro. Perfecto, muy bien. Esta mesa acá. Don Jairo. Ah, bueno, aquí falta uno, perdón, disculpen, qué pena. cambias, fiel nunca fallas por la eternidad. Gran Dios eterno, Rey soberano por la eternidad. Perfecto. Ese es el versículo de la primera promesa que Dios hace referente al Salvador que iba a venir. En realidad, ese sí me lo quitó. Ahí lo tenía puesto yo. Ok, perfecto. Otro versículo que tengan. Dios, al comienzo del tiempo, creaste con solo hablar, conforme a Ok, perfecto. Y esta última mesa. Dos versículos que no hayan dicho. y cuando tu bien Ok, vamos a ver ahí para que los de la transmisión también escuchen. Ah, no. voz de la necedad, Ok, un versículo en Salmos, bien. Ese nadie lo haya sacado. Yo creo que no leen Salmos. Otro versículo, acá que tengan. oh cuánto amor derramaste, También el de Malaquías 3. Ay, nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo, que redención, somos siempre tuyos. Por gracia ya somos familia, a salvo en tu tierra. ok, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, hermanos. Como podemos ver, y ustedes mismos lo han visto, cada mesa sacó 2, 4, 7, 9 versículos del Antiguo Testamento que hablan del Mesías. 9 versículos que hablan de la venida y del nacimiento de un Salvador, no solamente para el pueblo escogido por Dios, sino también para el resto de la humanidad. Pero yo tengo una lista de versículos acá, y el día de hoy me gustaría que pudiéramos ver estos versículos de estos heraldos reales que anunciaban sobre el Rey de Reyes que vendría. Y yo los estructuré de la siguiente forma. La primera promesa, Génesis 3:15, como dijeron acá,
nos habla de la primera vez que se nos menciona de un Salvador. Después tenemos lugar y la naturaleza de ese Salvador, en Miqueas 5:2, que se nos habla de que Él nacería en Belén. Eso es lo que nos está hablando este versículo como tal. Después tenemos un versículo en Isaías 7:14 que nos habla del nacimiento divino, que vendría de una mujer virgen que no haya conocido a hombre todavía en ese momento. Tenemos Isaías 9:6 que nos habla del nombre y la soberanía de ese Salvador, el nombre y la soberanía de ese príncipe que estos heraldos están anunciando desde antes. Tenemos Génesis 12:3, que si gustan me acompañan a leer este pasaje. Génesis capítulo 12, versículo 3. En este pasaje de Génesis se nos habla de que este Salvador vendría del linaje de Abraham. Muchas veces nos quedamos solo con de la casa de David, hijo de David, pero también viene del linaje de Abraham como tal. Y en Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y sean benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición que Dios pone y dice todas las familias de la tierra sean benditas en ti, se cumple con el nacimiento del Mesías, que si vemos en la genealogía que está en los libros de los evangelios, vemos que viene desde Abraham. Desde Abraham viene Jesús, y ahí se cumple esta promesa que Dios le hace a él. También tenemos de la tribu que iba a venir este Salvador, que vendría de la tribu de Judá, en Génesis 49:10. No me acuerdo si alguna mesa lo leyó. Acá, ¿verdad? Lo leyeron. En Génesis 49:10 se nos dice que vendría de la tribu de Judá, que no se quitaría el cetro de esta tribu. Tenemos Jeremías 23:5, y ese es un pasaje que me gustaría que me acompañaran a leer. Jeremías 23:5. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Dice el profeta Jeremías en este libro: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora tal vez usted diga: ¿por qué está diciendo que el Mesías se menciona en este pasaje? En ningún lado usted ve que diga de un rey, que diga de un Mesías, o que dé alusión a Jesús. Bueno, en la palabra del pasaje donde dice en que levantaré a David renuevo justo, esa palabra renuevo se utiliza previamente en otros pasajes en el libro de Isaías para referirse al Mesías. En los textos originales, la palabra renuevo, aparte de significar o querer decir renuevo, también quiere decir brote y retoño. En Isaías 4:2 y en Isaías 11:1 habla del retoño que vendrá de David, hablando como tal del Mesías. Entonces podemos ver que si aquí está hablando del renuevo que vendrá, que lo levantará de David y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, podemos ver que este renuevo que está hablando el profeta Jeremías aquí es en realidad Jesús, el Mesías, que se nos venía hablando con esta misma palabra en el libro de Isaías. Y el último versículo que yo tengo por acá, igual hay muchos versículos más en el Antiguo Testamento, pero el último que me gustaría compartirles está en Daniel 9:25.
En Daniel 9:25 se nos habla de una de las profecías que la gente dice de las más complicadas de la Biblia en entender, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero acá se nos habla de el tiempo de la venida de el Mesías. Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí el ángel le está diciendo al profeta Daniel: después de que esto pase, vendrá el Mesías príncipe. Después de que todo esto suceda, el Mesías estará con ustedes. Eso es lo que el ángel le estaba diciendo a Daniel en esta profecía como tal. Hay un pasaje que a mí me gustaría utilizar ahorita. Dijo el pastor, para ir terminando más o menos, tranquilos, tal vez unos 15 minutos más, no se preocupen. Isaías 33:17. En Isaías 33:17 tenemos otro texto que me gustaría que pudiésemos leer. Isaías capítulo 33, versículo 17. Dice la palabra de Dios: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Más allá de la gloria material, más allá de lo que nosotros podamos desear o esperar, el consuelo y el esplendor más grande está en la mayor gloria del cielo. Y no es ser glorificados nosotros personalmente, sino saber que al llegar al cielo, nuestros ojos verán al Rey en toda su hermosura. Nuestros ojos van a ver a aquel Rey que se nos fue profetizado por los heraldos desde el Antiguo Testamento, diciendo: vendrá el príncipe, vendrá el Mesías, vendrá el Salvador, el que va a derrotar al enemigo. Cuando ustedes lleguen al cielo y lo vean cara a cara y vean esa hermosura, ahí es donde está el mayor placer y la mayor gloria que podríamos tener en la tierra. Recordemos algo, hermanos. Nosotros decimos: yo soy salvo, voy a ir al cielo. Y sí, si usted es salvo, realmente usted va a ir al cielo. Pero hay personas allá afuera que no son salvas, y lamentablemente no van a tener el privilegio de ver toda la hermosura del príncipe, toda la hermosura de ese Rey allá en el cielo, sino que por la eternidad van a estar en un castigo, en un tormento tan horrible, que por eso muchas personas prefieren olvidarlo, que por eso muchas personas prefieren decir: no, yo no creo en eso, porque saben que el que dice yo no creo en ese castigo se está cegando y está diciendo: yo no quiero ir a hablarle a otros de Cristo. Eso es lo que pasa realmente. Pero todos los que son salvos tienen la dicha de ver la hermosura del rostro del Rey. Y gloria a Dios porque nosotros podemos, o yo espero que todos los que están aquí podamos ver esa hermosura en algún momento. La Navidad es más que regalos, es más que compartir, o inclusive es más que solo el Nuevo Testamento que acostumbramos a leer en estas fechas. La Navidad es toda la Biblia. La Navidad es Cristo, como solemos decir. Es celebrarlo a Él, agradecerle a Él por venir a la tierra y traer su obra redentora para cada uno de nosotros, el cual sufrió el castigo, al cual lo atravesaron con lanza, fue latigado, el cual llevó una corona de espinas. Y dice la Biblia que no tuvieron que quebrar sus rodillas como lo hacían normalmente, porque estaba tan debilitado que le costaba caminar. Hay que agradecer a Él. Eso es la Navidad. Decirle: Dios, gracias porque mandaste a tu Hijo. Jesús, gracias por venir a nacer, crecer, vivir como una persona sin pecado alguno,
que sí, fue tentado, cierto, fue tentado, pero él no cometió pecado. Él no cayó en la tentación. Y entonces decirle gracias, porque gracias a usted, gracias a lo que usted hizo, yo soy un hijo de Dios. Y puedo llegar a ver la hermosura de su rostro allá en el cielo. Recordemos algo, hermanos. Si Dios desde el Antiguo Testamento puso a sus heraldos reales a anunciarnos del príncipe que iba a venir, es porque Él dijo, yo no quiero nada más que la iglesia se salve. Yo quiero que mi pueblo, yo quiero que los griegos, los samaritanos, todas las personas que salen en la Biblia, todas las personas que están hoy en día, los africanos, los europeos, los chinos, todos los de Asia, todos los de América Latina, que toda persona que camina sobre este mundo sea salva. Eso es lo que Él quiere. Y por eso Él mandó a sus heraldos a anunciar al príncipe. Él los mandó a decir, viene Jesús, ahí viene el príncipe, el consejero, Dios fuerte, admirable, Padre eterno, el príncipe de paz. Eso hicieron los heraldos. Jesús es el Rey de Reyes. Y la Biblia habla, narra y se centra en su historia. Y nos dice como tal esto. Y a mí me gustaría que busquemos un último pasaje, ya para ir finalizando. Mateo capítulo 2, versículo 2. Mateo capítulo 2, versículo 2. Cuando el ángel se le presenta, cuando los reyes, bueno, no los reyes, los magos de Oriente ven la estrella, comienzan a caminar y al llegar donde está José, María, ellos llegan y ellos hacen una pregunta. Ellos preguntan algo que a mí me encanta, lo que ellos dicen. Dicen Mateo capítulo 2, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos ya estaban preguntando, ¿dónde? ¿Dónde está aquel rey que se nos fue anunciado? El que hemos esperado, el Mesías que todos queremos ver. ¿Dónde está? Necesitamos adorarle. Necesitamos rendir nuestra vida a Él. Y eso es lo que todos nosotros deberíamos hacer. Decir, ¿dónde está el rey? ¿Cómo puedo buscarlo? ¿Cómo puedo acercarme a Él? ¿Cómo puedo aprender de Él? Necesito y quiero adorarle. Es necesario para mí adorarle a Él. Yo lo necesito en mi día a día, en mi vida, todo el tiempo, todos los días, para todas las decisiones que vayamos a tomar. No olvidemos algo, hermanos. Jesús es Rey. Jesús es la Navidad. Jesús es todo en esta hermosa historia de la humanidad. Y así como Él pudo venir, nacer de una virgen, vivir sin pecado y resucitar al tercer día, Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Y también puede hacer grandes cosas en esta iglesia. Nada más debemos entregar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón a Él, sin importar nada, recordando que Dios respalda a su iglesia y respalda a los que están en comunión con Él realmente. Y como decía Juanjo ahora en los anuncios, todo este terreno se aplanó y atrás, en serio hermanos, si ustedes quieren pueden ir a verlo, atrás es otra capilla básicamente. Pero nosotros decimos, todo ese terreno que no está construido sirve para hacer clases de adultos, clases de jóvenes, ampliar las clases de niños inclusive, hacer un planché para poder tener reuniones de jóvenes ahí, para poder desarrollar actividades de niños, saetas que lo necesitan muchas veces para los juegos y otras actividades, reuniones conjuntas. Podría estar ahí, pero ahí atrás no se va a construir nada si las personas que están aquí sentadas y los que no pudieron venir por una u otra razón no dicen, lo doy todo por ese príncipe que fue anunciado. Si nosotros no decimos, Él me dio todo lo que tengo, todo lo que soy,
y yo se lo devuelvo a Él en todo lo que yo puedo, ese terreno de nada nos va a servir si lo aplanamos. De nada nos va a servir. Pero Dios es grande. Y si Él pudo hacer que esta hermosa historia de la Navidad se cumpliera, Él puede hacer que muchas cosas que nosotros ni creemos puedan ser posibles en esta iglesia. Le invito, hermano, a que se puedan poner de pie y me puedan acompañar en una palabra de oración. Oremos. Dios Padre Celestial, en esta noche, oh Señor, venimos delante de ti. Primeramente, oh Dios, agradecidos por esos heraldos, oh Dios, que tú mandaste. Por esos portavoces, oh Dios, del Rey que tú pusiste en esta tierra para decirnos: viene el príncipe, viene el Salvador. Estén atentos, escuchen, Él ya viene, Él los quiere salvar. Gracias, oh Dios, porque tú enviaste a esas personas a la tierra. Gracias, oh Dios, porque tú permitiste que tu Hijo viniera aquí a la tierra, oh Señor, que Él pudiera nacer, vivir como cada uno de nosotros, oh Señor, y que Él, sin merecerlo, muriese en esa cruz, oh Señor, y que por gracia podamos ser salvos. La gracia es algo hermoso, Dios. Es algo que tú nos das lo que no merecemos, en vez de darnos lo que realmente deberíamos merecer. Y eso es gracias al sacrificio que tu Hijo hizo en esa cruz. Pero antes de que todo ese sacrificio pasara, antes de que todo el ministerio de tu Hijo se diera, Él nació. Y ahí es la Navidad. La primera Navidad es en el momento que tu Hijo nació, que la luz realmente vino a este mundo, Dios Padre, y te alabamos y glorificamos por eso. Oh Dios, te pedimos en esta noche que nos ayudes a entender todo lo que tú tienes para nosotros, oh Dios, que todo lo que tú tienes para esta iglesia, oh Dios Padre, que cada cosa que hagamos, cada decisión que tomemos sea fundamentada y basada en tu palabra, oh Dios. Que no te dejemos como una última opción, sino que te pongamos de primero, oh Dios Padre. Te queremos pedir esto, oh Señor, que nos ayudes a entender y a comprender el verdadero significado que tú tienes de la Navidad. Te pedimos esto, Dios Padre, en el precioso, hermoso y sobre todo nombre, el nombre más increíble del mundo, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos. Amén.